¿Puede una remera cambiar el mundo? Bueno, me parece un montón. ¿Puede una remera hermanar a personas desconocidas entre sí? ¿Puede una remera comenzar una revolución? ¿O me estoy yendo de mambo? Esto es Modapedia, un podcast de la curva de la moda. Soy Lucía Levy y te voy a contar cómo la ropa que vos y yo usamos puede desafiar las reglas dominantes del género, la clase, la sexualidad y la política. Estos son los secretos de las prendas que revolucionaron el mundo occidental. En este primer episodio, la remera. Este podcast es posible gracias al apoyo de Alto Palermo. Presenta Avon. Me encantan las remeras gráficas, pero creo que la que más me identificaría sería una en blanco, porque me parece que todo está por escribirse y lo que me pongo no me gusta que me defina. Sí, la que escuchaste es Natalia Oreiro. Y aunque me contó que prefiere llevar su lienzo en blanco y 100% de algodón orgánico, tiene algunos tesoritos guardados. Aunque por supuesto tengo mis remeras de los Ramones de las últimas veces que se despidieron en la Argentina, que tengo mi remera gráfica de los Ramones de la despedida mundial que hicieron aquí. He sabido estamparme a Janis Joplin y a diferentes iconos de la música que me han gustado. Es probable que ahora estés usando una. Sirve para trabajar, para salir, para correr, para dormir. Puede ser sexy, también puede ser inocente. Mi nueva remera preferida es amarilla y tiene un gorila furioso. Es del grupo de arte feminista Guerrilla Girls y la cuido como si fuera una pieza de lujo, porque para mí lo es. La compré en el Museo Tate de Londres y cada vez que la uso me siento lista para la batalla. Me hace sentir poderosa, me hace sentir fuerte y me gusta. ¿Cómo es que una prenda que nació como ropa interior hoy está en todos los guardarropas? De los ricos, de los pobres, de los conservadores, de los revolucionarios, de los jóvenes y de los adultos. Para muchos especialistas de la moda, la remera blanca es una de las prendas que mejor refleja el espíritu de nuestro tiempo. Un lienzo en blanco, con espacio suficiente para que cada una de nosotras pueda inventarse a sí misma, decir algo de sí misma, contarle al mundo quién es. Si la ropa es discurso, la remera grita. Yo soy Emiliano Blanco, dueño y creador de Costume junto a Cami en el 2001. Yo creo que la remera blanca o negra, la remera en sí como prenda, depende de la inscripción, la estampa que tenga, es como una declaración de principio. Vos ves una persona que viene con una remera por la calle y podés saber qué música le gusta, si tiene una remera de rock, qué piensa políticamente. Entonces, estoy muy de acuerdo con esa imagen de que es un lienzo en blanco y que habla mucho de vos. Yo en un tiempo tuve una remera favorita también, que la había comprado en la Bauhaus, que era una de Mies, que decía Less is More. Para mí, Mies van der Rohe, el arquitecto, es como uno de mis héroes. Y bueno, también habla mucho de cómo pensás, qué te gusta, lo que haces, y estoy totalmente de acuerdo con esa idea. Aunque en Argentina no hay estadísticas que demuestran la popularidad de la remera, en Estados Unidos el 95% de la población la usa y un 89% dice usarla al menos una vez por semana. La remera está en todos lados, literalmente. Soy Celeste Nacimbera, soy periodista. Actualmente soy editora digital de La Oficina Argentina y llevo adelante un proyecto editorial independiente que se llama Crónicas de Moda. En la cultura pop, en el arte, en el deporte, en la música, como que es un elemento que podemos usar rápidamente para dar cuenta de qué equipo de fútbol somos, de qué banda venimos a ver o con cuál la referenciamos. Y por supuesto que después hay instancias dentro de aquellos mensajes políticos que queremos significar o resignificar o dar cuenta de una pertenencia a un colectivo. Tampoco es como muy complejo tomar una remera que una puede tener en su propio armario y con un fibrón o con como rápidamente la podés intervenir y salir a comunicar ese mensaje que estás buscando llevar adelante.
La remera nace como ropa interior. Ya en la época medieval, las mujeres usaban una prenda que fue la antecesora de la de hoy. Se la ponían debajo de sus vestidos pomposos para absorber la transpiración y también para proteger la piel de la dureza del corset. La calidad de la tela variaba según el lugar que la persona ocupaba en la jerarquía social. Cuanto más estatus se tenía, más finas y elegantes eran las telas, que podían ser de seda, lana o lino. La moda reflejó la posición socioeconómica desde siempre, incluso cuando hablamos de ropa interior. Con la revolución industrial y el mercado de esclavos de fines del siglo XVIII, el algodón se volvió muy popular. A principios de 1900 se comenzaron a producir remeras en este material. En Estados Unidos, los militares navales las usaban debajo de sus uniformes. Los fabricantes usaron la retórica del hombre macho y valiente para seducir a los ciudadanos comunes. Una estrategia publicitaria que, la verdad, funcionó bastante bien. Así, la remera llegó hasta los trabajadores que querían imitar a los héroes de su patria. You must be Stanley. I'm Blanche. Oh, you're still sister. Yes. Oh, hi. El actor Marlon Brando tiene muchísimo que ver con la remera que hoy estás usando. Cuando apareció con una remera blanca muy ajustada en la peli de 1951, Un tren llamado Deseo, en la moda se sintió un temblor. Si bien hoy no suena para nada escandaloso, en su época sí lo fue. Era la primera vez que la remera se mostraba como prenda exterior y encima en una película masiva. Este hecho cambió las reglas del juego para siempre. Marlon Brando convirtió a la remera en un ítem que todo el mundo quería tener. ¿Qué hombre no quería vestir lo mismo que el actor más sexy del momento? Otro actor de Hollywood que fue clave en la popularización de la remera blanca fue el norteamericano James Dean. La peli Rebelde sin causa sentó las bases estéticas de la juventud en un momento de total ebullición identitaria. Hasta la mitad de la década del 50, la juventud imitaba los usos y costumbres de sus padres y de sus madres. Hasta incluso se vestían como ellos. La remera simbolizó el comienzo de una revolución estilística. Formó parte de una moda que desafiaba las normas sociales y los valores familiares conservadores típicos de la época de la posguerra. Fue una catalizadora de los deseos de los jóvenes que luego se refugiaron en las letras rebeldes y en las modas del rock and roll. Elvis Presley se instaló como el chico malo y despertó alaridos de deseo sexual entre sus fanáticas. Y todo sucedía mientras usaba una simple remera blanca. El look que enojaba a esos padres que los domingos iban a la iglesia era muy sencillo. Remera blanca, jeans y una chaqueta de cuero negra. Un estilo que aún goza de buena salud y que hoy, por supuesto, no escandaliza a nadie. Pero 80 años atrás era una verdadera pesadilla. Sobre todo porque se creía que era una moda subversiva. Soy Daniela Lucena, socióloga de la Universidad de Buenos Aires. Trabajo como profesora y como investigadora y me especializo en arte y moda. La remera es una prenda icónica desde los años 50 hasta la actualidad porque tiene distintos usos, más allá del vestir, ¿no? El cuerpo, hay un uso que es expresivo, hay otro uso que tiene que ver con la protesta, hay otro uso que tiene que ver con la comunicación de la identidad. Entonces, bueno, para la contracultura es, diría yo, la prenda ideal, además porque, bueno, se puede producir en masa, tiene un costo relativamente económico en relación con otras prendas.
La remera gráfica se vuelve popular durante los 60s y 70s como un medio de expresión. Si la ropa cuenta quiénes somos, no hay nada más literal que una remera con el logo de tu banda de rock preferida o con una frase que refleje tus valores. La remera gráfica te diferencia, pero al mismo tiempo te reconoce como parte de un grupo más grande. Durante los 60s, los activistas estadounidenses en contra de la guerra de Vietnam estamparon remeras con la frase "Make Love Not War", un ícono de la época. Así, el espíritu antiguerra se propagaba sin siquiera abrir la boca. Y si alguien sacaba una foto para el diario, el mensaje llegaba de manera contundente. Me parece que hay una nostalgia del siglo XX en el rock. En lo particular a mí me interesa, pero porque me parece que también representa todas esas búsquedas que hubo en los 50, en los 60, que por más que ha pasado tiempo, en algunas instancias hay cosas que no están saldadas o hay debates que seguimos dando, ¿no? Porque, no sé, en los 60, en los 70, las mujeres fueron incorporando distintas posibilidades para ejercer su sexualidad más libremente, y tal vez hoy en la Argentina seguimos como buscando asegurar que eso ocurra. Entonces, me parece que también tiene más que ver con un movimiento social, político y económico que se referencia, y que ahí está también como la idea de lo cíclico de la moda, como de las expresiones culturales que se van retroalimentando. Le pregunté a la periodista Julia Mengolini qué piensa del uso de la remera con consignas políticas. Yo entiendo que las remeras son como un lienzo ahí para poder poner un montón de cosas, ¿no? Para poner contenidos, que son un lienzo para poder poner la tapa de un disco que te gusta, la cara de un artista que te gusta, un cuadro. Y obviamente, por supuesto, también son una oportunidad para poner una consigna y una consigna política. Yo no soy muy consignera en general porque me parece que las luchas por lo general son demasiado complejas y profundas y por lo general no están resueltas como para sintetizarlas en pocas palabras, pero obviamente sería necio negar. Las luchas, obviamente, y los luchadores han dejado frases hermosas que son inspiradoras, que sintetizan ideas profundas. En los 70s, la diseñadora inglesa Vivienne Westwood se convirtió en la madre de la estética punk junto a los Sex Pistols. ¿Podés creer que era maestra de primaria y aún así creó una de las remeras más icónicas en la historia de la moda? Tan icónica que estuvo expuesta en el Museo Metropolitano de Nueva York. En un fondo blanco se ve la cara de la reina Isabel II con su boca cerrada con un alfiler de gancho. A su lado, una irónica frase que enuncia: Dios salve a la reina. Así era el nombre del tema más punk de los Sex Pistols, una canción que denunciaba un régimen político fascista en Gran Bretaña. Junto al estribillo de "No hay futuro para vos", nace la remera gráfica de protesta en la moda. Y ya nada sería igual. En los tiempos del punk rock yo estaba muy indignada por la forma en la que el mundo estaba corrompido, tan mal manejado. El look punk era como un gorila urbano para desafiar el status quo. Pensaba que el mundo era tan terrible, pero la verdad es que no creo que sea culpa de la reina. Pensaba en ella como un símbolo de toda nuestra hipocresía. En los 80s, la remera se instaló como una prenda política. Y lo hizo gracias a las mujeres. Cuando la diseñadora inglesa Catherine Hamnett recibió la invitación de la primera ministra Margaret Thatcher, al principio dudó en aceptarla. No estaba de acuerdo para nada con sus medidas políticas. Pero había sido elegida como la mejor diseñadora de 1984 por el Consejo Británico de la Moda. Y la primera ministra quería felicitarla en persona, para que se publicaran un par de fotos. La movida de prensa típica. Después de pensarlo bastante, Catherine aceptó. Llegó a la cita con un look bastante informal, blanco de pies a cabeza, un pantalón ajustado, unas zapatillas bastante sucias, una remera larga y una camperita corta.
una camperita que estaba cerrada. Cuando las cámaras estaban listas para inmortalizar un momento que bien podría haber pasado desapercibido, Hamnet se abrió la camperita. En letras negras, con una tipografía inmensa, la remera gritaba que el 58% de los ingleses estaba en contra de los misiles nucleares Pershing. Ya nadie quería estar al borde de un nuevo conflicto bélico. La primera ministra Thatcher quería los misiles para hacerle frente a un posible ataque de la Unión Soviética. La mandataria conservadora parece no darse cuenta de la emboscada. Do you ever irk people with the t-shirts, do you think? You annoy them? I don't know and I don't care. Actually, be irked. Sin abrir la boca, Hamnet difundió un mensaje político pacifista a través de un ítem de moda. La foto se imprimió en los diarios más importantes y la anécdota se volvió mito. Ahí es como un punto donde la moda claramente empieza, aparte aparece en la prensa, ¿no? Como la moda de protesta. La remera como una herramienta de activismo político. Además, en los 80 tenés todo otro mundo, que es el mundo de las bandas de rock, donde también acá en Buenos Aires ves aparecer remeras con inscripciones, con los nombres de las bandas, con las fotos, con las imágenes de los cantantes. O sea que también ahí en los 80 hay todo un vínculo muy fuerte entre la remera, la rebeldía juvenil, el rock, la contracultura, el under, acá en Buenos Aires también con mucha presencia de todas estas personas que hacen de su cuerpo vestido y de la remera un manifiesto político. En Argentina, la remera también fue un estandarte de resistencia, sobre todo en una época muy complicada. A principios de los 80s, el SIDA comenzó a propagarse en todo el mundo. Millones y millones de personas morían al día, y la medicina aún no encontraba la cura. La tendencia actual en nuestro país muestra que la infección por el VIH está creciendo muy rápidamente entre la población joven. En el 96, la enfermedad pudo ser controlada gracias al descubrimiento de un cóctel de pastillas. Pero la discriminación que sufrían los enfermos continuó. Yo la palabra SIDA la veo relacionada con miedo a la muerte. Miedo y muerte. Miedo a la muerte. Le tengo respeto, pero lo asocio enseguida con la palabra muerte. Los pacientes que vi con SIDA los vi muy deteriorados y sinceramente me impresionaron. Había hasta quienes no querían ni siquiera acercarse a los enfermos, tampoco tocarlos, mucho menos compartir un mate. Fue en ese contexto que los artistas argentinos Roberto Jacobi y Mariana Sainz comenzaron la campaña Yo Tengo SIDA. Así lo cuenta Jacobi en una entrevista a Canal Encuentro. La remera de Yo Tengo SIDA, lo que tenía el proyecto, consistía en disminuir la estigmatización. Hacíamos todo el tiempo casos de gente expulsada de su casa. Pero a la familia le daba miedo que viviera en la misma casa. Pero lo tiraban a la calle directamente. En 1994 estamparon remeras en serigrafía con la frase que nadie quería escuchar. Y fue usada por algunas personalidades de la cultura, como el músico Andrés Calamaro. La llegada del rockstar ayudó mucho a la divulgación del mensaje. La remera es bien interesante porque es un gesto de ruptura en el campo del arte, pero que también intenta tener ese mensaje social de concientización, de revertir el estigma. Y bueno, hoy es emblemática en la historia del arte argentino, ha sido expuesta en las principales salas del mundo del arte internacional, porque es una obra que constituye un hito muy importante en la historia del arte y también, diría yo, en la historia de la moda. Yo soy Manu Mireles, soy activista de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, soy activista trans no binaria, también soy migrante y soy secretaria de la Asociación Civil Mocheselis, que comenzó siendo el primer bachillerato popular travesti trans del mundo. Y yo tengo una remera que para mí fue icónica, que me regaló una amiga, que era una remera negra de una mano con un guante rojo, haciendo el símbolo de fuck you, con un preservativo que se ponía. Esa remera
para mí era muy impactante y era muy necesaria porque ya comenzaba a pasar que comenzaba a conocer personas que habían contraído VIH. En una época de muchísima desinformación y una época en la que ya yo era activista por los derechos sexuales y en ese momento reproductivos. Así que recuerdo que yo fui una vez a la universidad con esa remera y me llamaron del rectorado para decirme que no podía ir vestida así. Entonces, sí, será política e importante una remera que en ese momento generó ese nivel de incomodidad, ¿no? ¿Te acordás de la diseñadora inglesa que se burló de Margaret Thatcher? Bueno, la marca argentina Ona Size se inspiró en las remeras gráficas de la inglesa Catherine Hamnett. En 2007 se lanza una colección de remeras con mensajes que advertían sobre el calentamiento global. Sí, en 2007. En una remera blanca se leía Stop Global Warming en letras negras. Y en otras más lisérgicas en tono fluo, la estampa proponía reciclar, reducir, reutilizar. La anécdota es recordada por la periodista Victoria Lescano en el libro Preta Rocker. En 2016, las consignas feministas ganaban espacio en los medios globales y en las redes sociales. El tema estaba en agenda, estaba en todos lados y las marcas estaban escuchando. El mundo de la alta costura siempre fue mayoritariamente masculino. Pero la italiana Maria Grazia Chiuri causó un tsunami en la moda al convertirse en la primera directora creativa en la historia de Dior. Fue un sacudón y la prensa estaba muy expectante. En su desfile debut, una prenda resaltó entre todas. Una simple remera blanca con la frase en inglés Todos deberíamos ser feministas. La autoría era de la escritora feminista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. En pocos días, la remera se volvió viral y también inspiró varias copias en todo el mundo. Al mismo tiempo, la protesta feminista era liderada por la Marea Verde Latinoamericana que pedía a los gritos por la interrupción voluntaria del embarazo. Y la masividad del movimiento Me Too en Estados Unidos también hacía mucho ruido. Era el momento ideal para salir a la cancha con un mensaje a favor de los derechos de las mujeres. Y Dior lo supo capitalizar. La remera de Dior, que fue con la que abrió Maria Grazia en su momento, a mí me pareció como una gran declaración, o sea, me pareció como en términos pop, no en términos de venta, pero me pareció una imagen súper interesante en ese momento porque era la primera vez que una mujer se hacía cargo de una casa tan icónica y en ese sentido me parece que esa remera abriendo ese desfile, en términos pop, eso me parece una muy buena imagen. El mensaje feminista se diseminó en Instagram, Twitter y en todos los medios de moda. La remera era elegida por estrellas como Rihanna, Natalie Portman, también influencers, modelos top y hasta figuras políticas. Una nueva era de remeras gráficas había nacido. Pero la polémica no tardó en llegar. Por un lado, se acusaba a Dior, que es una marca de lujo inaccesible, de adueñarse de un grito de protesta de las calles solo para hacer dinero. ¿Esta remera era un triunfo de la cuarta ola feminista? ¿O por el contrario, frivolizaba la verdadera lucha? Mi nombre es Sofía Calvo, soy periodista, me MBA en Dirección de Empresas y hace más de 16 años tengo un sitio especializado en moda latinoamericana con foco en la sostenibilidad que se llama QT Quinta Trends. Cuando yo hice la revolución de los cuerpos, en donde también hago mención de esta efeméride que tú mencionas, me acuerdo que me quedé muy sorprendida cuando leí una entrevista de esta diseñadora y ella mencionaba que ella no se consideraba feminista, porque en el fondo ella había, sido criada en un ambiente privilegiado donde ella nunca se había cuestionado los roles de género ni los privilegios que ella tenía, digamos, en su posición. Entonces, claro, ella empezó como a descubrir el feminismo ya a propósito de estas nuevas visiones. Rescatando de alguna manera esta historia de la casa de moda y vinculándola con el arte, porque en el fondo ella también ha tratado de vincularse de manera continua. Y yo creo que eso es lo que la
lo que de alguna manera la salva, entre comillas, en este juicio social que tenemos permanentemente hacia las figuras públicas, que ella ha sido consistente, porque ella podría haber hecho esa remera, haber dicho, ya está, cumplí, me subí al carro del feminismo, de esta ola, que ella venía como que ya se sentía, digamos, con el Ni Una Menos, digamos, porque fue como en ese contexto particularmente que nace, digamos, esta remera, pero ella siguió y ha seguido constantemente. Tanto Sofía como Celeste coinciden en que la remera de Curie en Dior fue un evento disruptivo y simbólico, no solo para el contexto, sino también para la marca. Punto muy distinto de lo que sucede en la industria que apunta a las masas. Yo creo que la banalización del mensaje no se produce en el fondo por ellas, porque si tú te das cuenta, tú misma mencionaste, o sea, quien construye este mensaje está basado en un ensayo, en una charlatán que después se convierte en ensayo, o sea, hay un concepto, hay una historia, hay un storytelling, hay una reflexión académica y filosófica respecto a ciertos conceptos que lo que hace el mundo de la moda rápida es agarrarla, descontextualizarla y ponerla en los percheros sin entender todo lo que está detrás. Y es ahí cuando se analiza el mensaje desde mi punto de vista. Por supuesto que es complejo cuando algunas marcas o incluso sí, algunos proyectos más chicos hacen una apropiación como muy veloz, está en cierto punto como muy superficial o muy acotada, y tal vez esa comunicación de ese producto no es coherente con las políticas internas de contratación, de distribución de los ingresos. Digo, como me parece que también ahí es como, bueno, muchas veces lo que hace el capitalismo en el que vivimos, que hoy es como una especie de supracapitalismo, es tomar consignas, hacerlas como un poco más dóciles y reproducirlas a un punto que pareciera, o nos podemos preguntar si la fuerza o la fortaleza de lo que está diciendo se diluye. ¿Qué opina Julia Mengolini, periodista y fundadora de Futurock, sobre esta encrucijada de moda y feminismo? El feminismo es una gran conversación. Entonces, no sabría, si vos me preguntaras qué remera, con qué frase feminista vos te pondrías una remera, yo creo que no hay ninguna frase de verdad que pudiera como sintetizar y animarme a estampar. Porque por ahí dentro de 2 días te la discuto, porque todavía estamos en una dinámica que no está del todo resuelta. Pero esto es una opinión absolutamente personal mía, no estoy en contra en absoluto en llevar una frase feminista en una remera. Me parece que todavía hacerlo no deja de ser un acto de valentía. No creo que ahí se sintetice la lucha para nada, pero está bien portar una consigna feminista con orgullo en una remera. Me parece que no frivoliza, que al revés, en todo caso, una remera estampada no deja de ser un pequeño terreno conquistado. Bueno, y entonces, ¿puede una remera cambiar el mundo? Adichie, la autora de la frase de la remera de Dior, dice algo interesante al respecto. Una remera no va a cambiar el mundo, pero creo que el cambio sucede cuando las ideas se difunden. Las nuevas generaciones saben del sexismo. Las mujeres jóvenes de hoy han vivido experiencias traumáticas, pero algunas ni siquiera tienen el lenguaje para poder hablarlo. Si les ofreces una remera que dice feminista, de alguna manera les estás dando las palabras para que puedan verbalizar esas situaciones que viven. La remera es la prenda más versátil y democrática que existe. Atraviesa clases sociales, edades, géneros, ideologías políticas y hasta hemisferios. Es el lienzo en blanco de la moda, una herramienta para comunicar quiénes somos de manera literal. Quizás una remera no pueda cambiar el mundo, pero sí puede dar voz a quienes tienen el poder de hacerlo. Modapedia es un podcast original de La Curva de la Moda, un medio y una comunidad en la que deconstruimos patrones de consumo de moda que impactan positivamente en la cultura. Nuestra equipa está formada por Ana Julia Pesaresi,
Marianela Fabi, Ayelén Bocio y por quien les habla, Lucía Levi. Este podcast fue producido por Lucila Lopardo, editado por Leo Pillows y grabado en Estudio Red. Gracias Alto Palermo por impulsar el pensamiento crítico de lo que vestimos. Hasta el próximo episodio.